Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo con un nuevo video de física acerca del funcionamiento de la electricidad. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el octavo año básico. Sugerencias de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo. Desarrollar las actividades en la guía, guardando posteriormente en el portafolio de la asignatura. Y recuerden enviar fotografías de las actividades para poder retroalimentar y evaluar el trabajo. Objetivo del video: repasar características de la electricidad y circuitos eléctricos manifestando conductas de uso eficiente de los recursos energéticos. Habilidad: repasar. Actitud: manifestando conductas de uso eficiente de los recursos energéticos. Conocimiento: características de la electricidad y circuitos eléctricos. ¿Para qué? Para recordar acerca de la electricidad y cómo se manifiesta, cómo identificando, calculando y comparando mediante el desarrollo de actividades. Instrucciones. Nosotros ya conocimos acerca de la electricidad, sus componentes y funcionamiento de los circuitos eléctricos. Hoy recordaremos las principales características de ellos. Así que mucho éxito en las nuevas actividades propuestas, yo sé que lo harán súper bien. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, desarrollando la actividad de conocimientos previos, en el desarrollo, realizando las actividades 1, 2 y 3 que se encuentran en su guía, y en el cierre, respondiendo a la actividad final para sintetizar y evaluar tu aprendizaje. Esta actividad está destinada para 60 minutos, si necesitan más tiempo que ese no hay inconveniente, incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. Una pregunta para comenzar, una situación problemática. Por la sección transversal de un alambre pasan 10 coulombs en 4 segundos a 220 voltios. ¿Cuál será la intensidad de la corriente y la potencia eléctrica? Una vez que veamos los contenidos, podremos entonces desarrollar y dar respuesta a esta pregunta indagatoria. Actividad de inicio. Activación de conocimientos previos. Ustedes, antes de comenzar a ver este video, debieron responder estas dos preguntas. Si aún no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Recordemos lo que ya hemos visto hasta ahora. Cargas eléctricas. Es la propiedad de poder ser adquirida por los cuerpos al ser frotados, ya que las partículas que componen el átomo tienen la capacidad de producir atracción o repulsión, ya sea porque tienen mayor cantidad de carga de protones, carga positiva, o de electrones que tienen carga negativa. Atracción de cargas. Cuando los cuerpos presentan cargas opuestas, se atraen. Negativo con positivo se van a atraer, es decir, se van a tender a acercar. Y positivo con negativo va a ocurrir lo mismo. En el caso de la repulsión de cargas, cuando los cuerpos presentan cargas iguales, se repelen, o sea, tienden a alejarse. Negativo y negativo se alejan, positivo y positivo se alejan. Materiales conductores y aislantes de electricidad. Conductores de electricidad son aquellos materiales que permiten que los electrones circulen con facilidad, y ahí encontramos todo tipo de metales. Aislantes de electricidad son aquellos materiales que dificultan la libre circulación de las cargas, ya como plástico, madera, etc. Electrización. Mecanismo por el que ciertos cuerpos pueden obtener cargas eléctricas presentando un exceso de carga positiva o negativa según corresponda. Y encontramos las formas de electrización por frotamiento, que es la transferencia de cargas a través de la fricción entre dos cuerpos que inicialmente estaban en estado neutro. Por contacto, al poner en contacto dos cuerpos, uno cargado y otro neutro, el que tenga más carga negativa le transferirá al otro hasta que ambos queden con cargas de igual signo. Y por inducción, proceso en el que se carga un cuerpo al acercar otro que está cargado ya eléctricamente, sin tocarlo, ya solamente se acerca. Movimiento eléctrico. Hablamos sobre la descarga eléctrica, que es el fenómeno donde las cargas eléctricas acumuladas en un cuerpo se desplazan hacia otro por las fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas que se encuentran cargadas. La corriente eléctrica, que corresponde al movimiento de cargas producidas al interior de un cuerpo, lo cual ocasiona un campo magnético. Y el voltaje, que corresponde a la cantidad de energía que debe suministrar una fuente de poder por cada carga que se desplazará. ¿Ya? Ahora recordemos acerca del circuito eléctrico. Corresponde a un conjunto de dispositivos en los que puede circular una corriente eléctrica.
Y este que estamos aquí viendo en la imagen corresponde a un circuito eléctrico, ¿ya? Tenemos una fuente de voltaje que proporciona la energía para el flujo de cargas. La resistencia, que es el dispositivo que transforma la energía eléctrica en otra, en este caso una ampolleta que transforma la energía eléctrica en energía lumínica. El interruptor, que corta el camino por donde viaja la electricidad, ¿cierto? Para que no haya flujo. Y el conductor, que es el material que enlaza los componentes del circuito y por donde también circula la electricidad. Este circuito eléctrico también tiene ciertas simbologías. No siempre lo vamos a encontrar así con dibujos, sino que muchas veces la fuente de voltaje va a estar, ¿cierto?, denominado así, como una pila. El conductor solamente un cable, el interruptor ya sea abierto o cerrado, la ampolleta o resistencia que se encuentre, ¿cierto?, según el tipo de circuito eléctrico. Tipos de circuitos eléctricos. Circuito en serie, donde las resistencias están conectadas una tras otra, por lo que el flujo de corriente sigue un solo camino. ¿Qué pasa con este circuito? Si se quema una de las ampolletas, el resto tampoco enciende, ¿ya? Porque esto, todo va en un mismo flujo de corriente, y por lo mismo también, si se añaden más ampolletas, también disminuye el flujo de corriente. O sea, no todas tienen van a tener la misma flujo de corriente, pero va a verse disminuido entre mayor cantidad de ampolletas tenga. Circuito en paralelo. La corriente toma más de un camino, pues las resistencias se localizan en conductores distintos, que se encuentran en un punto en común. Si se quema entonces una de las ampolletas, el resto sigue funcionando sin ningún problema. Si se añaden más ampolletas, la corriente adicional viajará por nuevos caminos y por lo tanto el brillo de las ampolletas no va a disminuir. Variables que influyen en un circuito eléctrico. Por ejemplo, la resistencia eléctrica. Dificultades que se presentan frente a la circulación de la corriente eléctrica a través de un conductor. Alude a la posición que ejerce un material al paso de la electricidad y su unidad de medida es el ohm. Varía según qué cosa. Diámetro y longitud. Un cable delgado y largo tiene mayor resistencia eléctrica que uno grueso y corto. Según también la naturaleza del material, un conductor eléctrico como el cobre tiene una baja resistencia, en cambio un aislante presenta una elevada resistencia. Y también la temperatura. En la mayoría de los materiales la resistencia aumenta si se incrementa la temperatura. Cálculo de la resistencia eléctrica, lo que también vimos en el video anterior. Para un circuito en serie, sumo todas sus resistencias, ¿ya? Sea las que sea que tenga. Por lo tanto, si se conectan tres resistencias de 30 ohm y otra de 40 ohm en un circuito en serie, ¿cuál será el valor de la resistencia eléctrica equivalente? ¿Cómo lo resolvemos entonces? Aplicando la fórmula. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y voy a reemplazar los datos. 30 más 40. Por lo tanto, cuando sumo todo esto, me da un total de 100 ohm. ¿Qué pasa en el circuito en paralelo? También vamos a sumar, pero esta vez vamos a fraccionar. Es 1 partido por la resistencia equivalente. Entonces, todas las resistencias van de forma fraccionaria. El ejemplo, si se conectan tres resistencias de 30 ohm y 40 ohm en un circuito en paralelo, ¿cuál será el valor de la resistencia eléctrica? O sea, tenemos los mismos valores de la resistencia, pero como hablamos de un circuito en paralelo, su forma de resolución es distinta. Entonces aplicamos la fórmula. 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido por la resistencia 1, 1 partido por la resistencia 2, más 1 partido por la resistencia 3. Reemplazo los valores. 1 partido por 30, más 1 partido por 30, más 1 partido por 40. Y encuentro. ¿Qué tengo que hacer aquí? Sacar el mínimo común múltiplo, ya que en este caso es 120. Luego digo, 30 por ¿cuánto me da 120? Por 4. Entonces 4 por 1 es 4. Luego, lo mismo en el siguiente, 30 por ¿cuánto me da 120? Por 4, entonces 4 por 1 es 4. Y 40 por ¿cuánto me da 120? Por 3, y 3 por 1 es 3. Entonces sumo ahora todos los numeradores y voy a tener 11 y partido por 120. ¿Ya? Entonces ahora lo que tengo que hacer es establecer la igualdad. 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 11 partido por 120 y multiplico cruzado. Lo que conozco por lo que no conozco. Entonces 120 va a ser igual a 11 por la resistencia equivalente. Es decir, 120 dividido por 11 va a ser igual a 10,9 ohm. ¿Ven? Teníamos los mismos valores de resistencia, pero como hablamos de circuitos diferentes, los valores de las resistencias equivalentes también lo son.
¿Qué otras variables influyen en un circuito eléctrico? La intensidad, que es la cantidad de carga que circula por un conductor en un periodo de tiempo determinado. Es la cantidad de carga que atraviesa entonces una sección transversal de un conductor en un tiempo determinado. Y su unidad de medida es el ampere, ¿ya? Entonces la I, que corresponde a intensidad, va a ser igual a Q, que es la cantidad de carga medida en coulomb, y el T, que es el tiempo medido en segundos. Si yo lo doy en minutos, ustedes tienen que transformarlo en segundos. ¿Cómo calculamos la intensidad? Ahí tenemos la fórmula, ¿cierto? I es igual a Q dividido por T. Acá tengo un problema. A Renata le pidieron determinar la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de un conductor. Ella sabe que la sección del conductor eléctrico es atravesada por una carga de 0,6 coulomb en 3 segundos de tiempo. Entonces, ¿qué dato tengo? La carga eléctrica, o sea, Q es igual a 0,6 coulomb. El tiempo son 3 segundos y la intensidad no lo conozco. Resuelvo, reemplazando los valores en la fórmula. Y va a ser igual a 0,6 coulomb partido por 3 segundos. Y entonces va a ser igual a 0,2, el resultado de la división de estos dos. Eso lo pueden hacer con calculador, no hay ningún problema. Coulomb partido por segundo, lo cual se transforma en la unidad de medida de ampere. ¿Ya? Entonces la intensidad va a ser igual a 0,2 ampere. Otra variable que influye en un circuito eléctrico es la potencia eléctrica, que corresponde a la cantidad de energía que pueden transformar en un tiempo determinado. Y la fórmula es P es igual a la intensidad por el voltaje. Y su unidad de medida es el watt. ¿Cómo calculo la potencia? ¿Cierto? La fórmula entonces P es igual a I por V, intensidad por voltaje. Y tenemos una situación problemática. Una batería del automóvil de 12 volts proporciona una intensidad de 7 amperes al encender las luces delanteras. Entonces, ¿cuál es la potencia eléctrica? Vamos a los datos. El voltaje, ¿cierto? Son 12 volts. La intensidad, 7 amperes. Y la potencia no la conocemos. Vamos a reemplazar entonces los datos en nuestra fórmula. P es igual a la intensidad, que son 7 amperes, por los 12 volts. Realizo la multiplicación y eso es 84 amperes por volt, lo cual se transforma en watt. 84 watts. Entonces, ahora que ya conocimos cómo calculábamos la intensidad y la potencia eléctrica, podemos responder a esta pregunta indagatoria que teníamos en un inicio del video. ¿Qué datos tenemos aquí? La carga eléctrica me dice que son 10 coulomb. El tiempo, 4 segundos. El voltaje, 220 volts. La intensidad no la conozco y la potencia tampoco. ¿Qué debería calcular primero? ¿La intensidad o la potencia? Primero debo calcular la intensidad, ¿cómo? ¿Por qué? Porque la potencia necesito del valor de la intensidad para calcularla. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, considero el valor de la intensidad. Entonces, resolución de la intensidad, aplico la fórmula. I es igual a Q partido por T. Reemplazo, I es igual a 10 coulomb partido por 4 segundos. Hago la división y me da 2,5 coulomb partido por segundo, lo cual se transforma en amperes, 2,5 amperes. Ese es el valor de la intensidad. Ahora que tengo el valor de la intensidad, puedo calcular el valor de la potencia eléctrica. P es igual a 2,5 amperes por 220 volts. P entonces va a ser igual a esa multiplicación. La hago, ¿cierto? Y me da un valor de 550 amperes por volt, lo cual va a ser 550 watts. Transformo la unidad de medida. Entonces, la intensidad del alambre es 2,5 amperes y la potencia eléctrica es 550 watts. Ahora ya logramos entonces responder esa pregunta, lo hicimos súper bien, ya que aprendimos nuestros contenidos. ¿Qué hemos aprendido hoy entonces? La resistencia de un circuito en serie, ¿cómo la calculo? Sumando todas sus resistencias. La resistencia de un circuito en paralelo, ¿cierto? También sumo sus resistencias, pero de forma fraccionaria. La intensidad de la corriente eléctrica, que es I es igual a Q partido por T. Y la potencia eléctrica, que es I, que es intensidad por el voltaje. Entonces ahora nos vamos a nuestras actividades de desarrollo. Para eso vamos a trabajar en la guía de aprendizaje número 3. Actividad de desarrollo número 1. Primero identificar el tipo de electrización de los ejemplos, ¿cierto? Si es por contacto, por inducción o por flotación.
Ojo que aquí los números se van a repetir, ¿ya? Ven el ejemplo que corresponde, si es por qué tipo de electrización, y colocan el número correspondiente. Actividad de desarrollo número 2. Resolver los problemas asociados a las variables que influyen en el circuito eléctrico. El ejercicio 1 y 2 son acerca de la intensidad de la corriente eléctrica. El ejercicio 3 y 4 es acerca de la potencia eléctrica. Y el ejercicio 5 y 6 referente a la resistencia equivalente de los circuitos. Tengo que reconocer primero el tipo de circuito y ahí aplicar la fórmula correspondiente. La actividad de desarrollo número 3, leer las características y luego marcar con la X según el circuito al cual corresponde. Leo la oración, si es el circuito serie, marco el serie, si es solo el paralelo, marco el paralelo, y si es ambos, pongo la X en ambos lados. Actividad de cierre. Sintetizar, ¿cierto? Y evaluar el aprendizaje que aprendimos durante esta lección, qué fue lo más difícil, cómo pueden mejorar y qué alternativa refleja el aprendizaje del tema. Recuerden que pueden leer las páginas 94 a la 115 del texto de estudio para poder reforzar el aprendizaje y también para apoyarse en el desarrollo de la guía. Ahora entonces el turno de ustedes de trabajar en su guía número 3. Si no entienden algo de la guía, vuelvan a revisar este video o me envían sus consultas y no olviden el envío de las evidencias para poder retroalimentarlos. Que estén muy bien, cuídense, cariños.